Esta noche continuamos con el capítulo 7 de San Juan. Este capítulo comienza con las mismas primeras 3 palabras que el capítulo 6. Después de esto, después de todos los acontecimientos que habían ocurrido en el capítulo 6. Y vuelvo a mencionarle que no está todo, hermano, en una orden específica, o sea, un día después. Vamos a decir que la semana pasada era lunes y en el capítulo 6 es martes. No, pasaron días y hasta semanas de un evento a otro evento. Él no lo está diciendo así en una orden cronológica, pero sí está poniendo las cosas en una orden estable y le está dando importancia a ciertas cosas. Pero el que esté interesado, vamos a ver a una secuencia de lo que nos está hablando aquí en el capítulo 7. Nos habló San Mateo desde el capítulo 15 al capítulo 18. Puede seguir la Biblia, la cronología en Mateo desde el capítulo 15 al 18, y en San Marcos puede encontrar algo parecido en el capítulo 7, desde el capítulo 7 al 9 de Marcos. Y en Lucas, desde capítulo 9, solamente en capítulo 9, versículo 18 al 50. Son eventos que combinan con este evento del capítulo 7 de San Juan, para que tengamos una orden. Después de esto, andaba por la región de Galilea. A Jesús le gustaba ir mucho por Galilea. Bueno, no se crió muy lejos, estaba en Nazaret y también en Judá. Judá era un sitio bien caliente para el Señor. Judá, Israel, Jerusalén, todos esos lugares eran lugares que siempre que iba a encontrarse con ataques, porque hacía cosas que eran correctas, pero a mucha gente no le gustaban. A veces ocurre, hacemos cosas que son correctas, pero a mucha gente no le gustan. Suena como una locura, pero es una verdad. Jesús sanaba a los enfermos, y porque los sanó en Jerusalén o en Judá un día sábado, lo atacaban, no le gustaba. En otro lugar, a lo mejor donde no había tanta vigilancia o tanta gente pendiente a las normas, a lo mejor se alegraban, pero allá en Judá, en Jerusalén, la gente no le agradaba. Entonces, cada vez que él se retiraba no porque le tenía miedo a los ataques, porque Jesús no conocía miedo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y por qué digo que Jesús no conocía miedo? Porque Jesús es Dios, y a donde está Dios no hay miedo. Dice: a donde habita el amor de Dios no hay miedo, porque el amor de Dios, ¿qué hace con el miedo el amor de Dios? Lo echa afuera. Digan conmigo, lo echa afuera. Lo echa afuera, pues nunca existió en la persona de Cristo el temor. Pero se va porque todavía no había llegado la hora. Y muchas veces lo escuchamos en los capítulos de San Juan decir: todavía no ha llegado mi hora. Y hoy también lo vamos a escuchar. ¿La hora de qué? La hora de ir hacia Golgotá, o más bien ser crucificado y ser arrestado y ser puesto en las manos completas de los enemigos. Esa hora hacia el Calvario en sí no había llegado. Jesús andaba por la región de Galilea y no quería estar en Judá, porque allí los judíos lo buscaban para matarlo. Ya había un complot contra Jesucristo y lo que querían era matarlo, porque pensaban que él había blasfemado mucho contra Dios, pero no había blasfemado. Los que estaban equivocados eran los fariseos y los maestros de la ley. Pero como se acercaban las fiestas de las enramadas, una de las fiestas de los judíos, sus hermanos le dijeron. Y aquí en este versículo 2 nos cogen muchas veces para decir: ve, ahí dice sus hermanos. Jesús tuvo más hermanos, pero sabemos que no es así. Y la gente que vivía en su misma comunidad se llamaban hermanos, o sea, eran primos, hermanos. Y aquí lo que mencionan, los 4 que mencionan: Santiago, José, Simón y Judas. También vemos que lo mencionan en San Mateo capítulo 13, del versículo 53 al 55. Y también si buscamos las mujeres que estaban en la cruz con María, en Mateo nos habla que había otra María. Había María Magdalena, estaba Miriam, María, la madre de Jesús, y estaba una tercera María. Pues imagínate, habían 3 Marías sobre los pies de la cruz, y una de ellas, los hijos de ella eran Santiago y Juan, y otros que eran hijos de Cleofás eran los otros 2 que mencionan aquí en la palabra, uno siendo Judas, no Judas Iscariote, sino Judas, que fue hijo de Cleofás. Entonces es bien interesante porque eran así
del mismo pueblo y a lo mejor salían primos, hasta primos hermanos, esta gente, porque eran de la misma comunidad. Yo no sé en sus países, pero yo sé que en mi barrio, en Puerto Rico, toda la gente en ese barrio son primos. Pues yo no sé, yo sé que en Sabana Iglesia todos quedan primos, y en los ranchos, en la República Dominicana, todos quedan primos y todo. Yo sé que hay muchos lugares así, en sus países hay lugares así, ¿verdad que sí? En Galilea también habían personas así, cuando se crían juntos son como hermanos. Y el idioma hebrea no habían dos palabras, no había una palabra para primos, para sobrinos y para hermanos, ni siquiera para tíos, no había solamente una. Y esa palabra era hermano. Lo sabemos especialmente en la relación de Abraham y su sobrino Lot. Abraham en muchas ocasiones lo llama a su sobrino, lo llama mi hermano. Y así lo podemos ver en el libro de Génesis, usaba la misma palabra. Entonces la gente muchas veces, para buscar donde no hay, dicen que es que María tuvo más hijos, y no tiene nada que ver con que María tuvo más hijos, sino tiene que ver con aquellos que se criaron con él, aquellos que lo conocían, pero todavía no creían en él. Tengo que pensar que es algo difícil que yo me criara con mis primos. Traten de imaginarlo de esta manera. Nos tiramos piedra cuando pequeños, jugamos bolita al hoyo, ahí en la tierra. Hicimos de todo como niños. Y de repente yo crezco y le digo, yo soy el Cristo. Se van a reír de mí, ¿verdad que sí? No me van a creer, porque peleamos juntos, nos agarramos el pelo. Sí, cuando pequeño tenía, nos agarramos del pelo, nos tirábamos, nos hicimos cualquier daño, cualquier cosa cuando niño. Entonces se le va a hacer más difícil a esos que me vieron, a esos que sabían cómo yo era cuando pequeño y aún como un adolescente que hacía las cosas de adolescente, creer que ahora yo soy el Cristo. Los hermanos no, los hermanos ni siquiera dicen, pues quédate aquí, porque imagínate, ¿para qué tú vas a hacer milagros allá cuando tu familia está aquí? Dan un poco de ese amor, dan un poco de esos prodigios, esos milagros de aquí. Mas sin embargo le dicen, váyanse, es el mejor sitio. Si tú estás haciendo milagros de esta manera, ve a Jerusalén. Allá sí que pueden ellos valorizar esto. Allí sí que hay un público que va a aceptar. Quiere decir que ellos no lo aceptaban. Qué cosa triste, ¿verdad que sí? Jesús mismo dijo que nadie es profeta en su casa. Y muchas veces algunos a lo mejor aquí se han encontrado con lo mismo, especialmente después de su conversión, después de estar en Cristo. Y a ti, tú me estás diciendo que tú estás yendo a la iglesia, que tú me estás diciendo, pues come on, hace un mes estábamos tomando juntos. La gente se le hace difícil creer en el cambio, en la transformación. ¿A cuánto le han ocurrido que no le han creído cuando ustedes, ¿verdad? No le creen. Y a lo mejor nada más te va a creer, pero sigue adelante. A lo mejor caen, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Es importante sobre esas palabras de hermanos. No te quede aquí, váyanse a Judá, el centro del judaísmo, en el lugar lógico para manifestarse como el Mesías. Allá sí aprenden de ti, allá sí conocen del Mesías. Es el lugar correcto. Si tú eres el Mesías, vete a donde el Mesías va a ser apreciado. Y más sin embargo, rechazan a Jesús. Sus hermanos le dijeron de esa manera, pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Ya que hace las cosas como estas, hazla delante de todo el mundo. Especialmente dice todo el mundo, porque habían 3 fiestas. Y estaba la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la enramada y la fiesta de Pascua, que todo varón le exigían, a todo varón, o sea, no era opción, tenían que ir a Jerusalén. Y si iba el varón, iba la familia entera, pero el varón no podía faltar. El hombre tenía que ir por obligación, por mandato de Dios, a esas fiestas, a presentarse en el lugar santo. Por eso también hay una controversia, y le digo eso entre carreras. Por eso hay una controversia entre el día que nació Jesucristo. Sabe que nosotros lo celebramos el 25 de diciembre. Pero la primera Navidad que se celebró en el diciembre 25 fue cuando el imperio de Constantino, en el 366, cuando tuvo Roma un emperador que fue el primer emperador cristiano, y Roma se mueve para allá y comenzó la primera Navidad el 25 de diciembre. No se celebra antes del
336 después de Cristo. Antes de eso, lo que celebraban era una fiesta como en el día de hoy, de la Epifanía. Celebraban el encuentro de los Reyes Magos con Jesucristo, pero no la Navidad. Muchos piensan, que estudian bien la Biblia, teólogos, que el tiempo del nacimiento de Jesucristo verdaderamente no fue diciembre, sino el final de septiembre y al comienzo de octubre. El mes que se llama Sukkot, que es el mes cuando está entrando el invierno, que es el tiempo del tabernáculo o la fiesta de la enramada. Yo le voy a dar muchas lecturas y ustedes la notan y luego ustedes averigüen por sí solos, porque es bueno escudriñar la palabra. Cuando nosotros escudriñamos la palabra podemos investigar muchas cosas que nos pueden ayudar. No con cosas que verdaderamente van a cambiar nuestra fe, sino que nos va a dar a nosotros solidez, fundación básica para la honra y la gloria a Dios. Porque que Cristo nació en septiembre o que Cristo nació en el 25 de diciembre, no importa. No importa si nació en junio o en abril, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Lo que importa es que nació y lo que importa es que vivió, que fue a la cruz por nosotros y que resucitó entre los muertos. Pero en forma de estudio es bien importante y tiene mucha lógica y mucho sentido. Porque cuando comienza San Juan, el que tiene la Biblia latinoamericana dice y habitó entre nosotros o hizo tienda entre nosotros. La palabra habita, que es Sukkot, quiere decir tabernáculo. Hizo tabernáculo entre nosotros. Dios Padre no hacía cosas solamente por hacerlo. Él envió a David, a José, al pueblo de Belén. Y como ya hemos anunciado, Belén se llamaba ciudad de pan. Lo puso al pan de vida a nacer en aquella ciudad que llevaba su nombre, ciudad de pan. Y en este tiempo de tabernáculo, el tabernáculo era importante porque la fiesta de la enramada, más tarde vamos a tener la exposición sobre la fiesta de la enramada, una de ellas, y vamos a aprender un poco más. Pero en esta fiesta nos dice Deuteronomio, pueden notar, Deuteronomio 16, versículo 13, y ahí le va a hablar sobre esta fiesta, le va a dar algunos pasos que se hacían en esta fiesta. Levítico 23 nos da algunos pasos sobre esta fiesta también. Y sabe que el profeta, muchas veces lo llamo profeta por el papel que tomó, pero no es profeta. Nehemías en el capítulo 8, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, nos habla sobre la celebración de la fiesta de las enramadas. Y es bien importante saber sobre esas fiestas. Esta fiesta recibió su nombre de la costumbre de morar en cabañas de enramadas durante su celebración. Y esa fiesta la hacen hoy día recordando los 40 años que el pueblo estuvo, hermano, en el desierto. Y cómo el Señor los sacó de la esclavitud del faraón y cómo ellos vivieron como nómadas en el desierto y vivían en cabañas con enramadas. Y para recordar lo que pasó, como Dios los sacó y lo que ellos vivieron, Dios le pidió que celebraran este día. Eran 7 días y el 8º día era el día más solemne. Era un día de reconocer, de cantarle al Señor, de adorarle al Señor, de bendecir al Señor y compartir. Era un día que si uno lo celebraba con entusiasmo y con corazón, Dios le declaraba un día de bendición. Ese día de bendición se reconocía porque iba Dios darle lluvia. Y lluvia en un desierto es una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay lluvia, de repente quiere decir que este año vamos a poder sembrar, vamos a tener cosecha. Este año vamos a progresar. Este año las cosas van a estar mejor porque Dios nos va a dar lluvia. Dios nos va a dar agua. Bien importante para que cuando lleguemos al versículo 37 podamos seguir hablando sobre eso. Pero es bueno que investiguemos nosotros al máximo las cosas que hay en la Biblia solamente para un entendimiento personal. Nos envían ellos, sus hermanos, a que vayan a Jerusalén. Dice el versículo 5, es que ni siquiera los hermanos creían en él. Qué pena, ¿verdad que sí? Jesús le dijo a ellos, todavía no ha llegado mi hora.
Todavía no ha llegado el momento en cual yo me tengo que entregar en las manos de mis enemigos. Todavía no ha llegado mi hora. Pero para ustedes cualquier hora es buena. Yo tengo que cuidarme, a ustedes no les importa, porque para ustedes cualquier hora es buena. Cualquier hora que yo me entregue, que me agarren ellos y que me lleven al Calvario es buena. Pero para Dios no. Dios ha declarado el día y la hora para todas las cosas. No es que Jesús le tiene miedo a la vía dolorosa. No, hermano, ese camino no. Mas sin embargo es que Jesús se deja guiar no por la exigencia del hombre, sino por la voluntad del Padre. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Muchas veces la gente nos exige y la gente nos trata de apurar, manipular, hacer algo fuera del tiempo de Dios. Amén. Y a lo mejor hemos hecho muchas cosas en nuestra vida por agradar a otra gente. Y hemos hecho cosas antes de tiempo, o sea, del tiempo en cual nosotros íbamos a sentir una paz completa. Hemos hecho cosas fuera de tiempo y al momento nos hemos sentido como sin esa paz. Pero ya lo hicimos. Jesús nunca iba a sufrir de eso. Jesús nunca iba a sufrir de no sentir la paz de Dios en él, porque todo lo iba a hacer al tiempo de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. Sin dejar que nadie lo empuje. A veces tú puedes decirle a tu vecino, no me empuje. Dile que está a tu lado, no me empuje. Amén. Porque así a veces es, tenemos que hacer esto, debemos hacer esto. ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y se va a hacer. Tranquilo. Amén. Tranquilo, se va a hacer. Hay gente que son, lo que son del mundo, no pueden odiarlo a ustedes, pero a mí me odian. Lo que son del mundo, le está hablando todavía a sus hermanos, aquellos hermanos que lo querían enviar. Dice, lo que son del mundo no pueden odiarlo a ustedes, pero a mí me odian, porque yo hago ver claramente lo que hacen es malo. Tenía también coraje el Señor, pantalones lo podemos llamar muy bien. O sea que le decía a la gente la verdad. Y como la verdad muchas veces duele o a la gente no le gusta que le quiten su máscara, la gente no le gusta eso. Y Jesús lo hacía, pero lo decía con la verdad de Dios. No lo hacía como para arrastrarlo por el piso, sino especialmente cuando ellos estaban sacando algo de contexto. El Señor le daba la declaración correcta para que no sigan ellos en su confusión y para que no dirijan a otros mal, que no sean ciegos guiando a otros ciegos. El Señor no iba a ser responsable que encontrarse con un hombre y dejar a ese hombre en su ignorancia. Muchas veces nosotros sí somos responsables de eso, pero Jesús no quería ser responsable de eso. Jesús, si una persona estaba bajo ignorancia y llegaba a su encuentro, Jesús no lo iba a dejar ir de la misma manera que lo conoció, en ignorancia. Amén. Jesús, que es luz, le iba a dar luz a esa persona. Y Dios espera de nosotros lo mismo. Si Dios nos ha dado a nosotros un conocimiento auténtico de Él, nosotros tenemos que compartir ese conocimiento auténtico. Cuando digo auténtico, me explico, que no es inventado por mí. Amén. Que no es fabricado por mí, que no es mi imaginación, sino que es palabra de Dios, que es basada en la palabra de Dios, no en el invento puramente humano. Y Dios le ha dado sabiduría auténtica con la palabra. Usted tiene que compartir esa sabiduría con otra persona que no la tiene. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Jesús lo hacía. Lo que son del mundo no pueden odiarla a ustedes, pero a mí me odian, porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Vayan ustedes a la fiesta, yo no voy. Otra parte dice, yo no voy todavía. O sea, que no es que no iba completamente, sino que no iba a ir juntamente con ellos. Iba a ir en el tiempo correcto. Sabía que todos los varones tenían que ir y Jesús no iba a violar la ley. Eso era mandato desde el Antiguo Testamento, declarado de Dios, Moisés, y llegó a Jesús. Y Jesús iba a ir. A lo mejor fue con un otro discípulo, o a lo mejor fue hasta solo. Ahorita vamos a ver cómo llegó. Y dice la palabra, vayan ustedes a la fiesta, porque todavía no se ha cumplido mi hora. Le dijo esto y se quedó en Galilea. Y en el versículo 10, Jesús está en la fiesta de las enramadas. Y por eso es importante lo que le mencioné al comienzo sobre la fiesta de Sucor, de las enramadas. Pero después que se fueron sus hermanos, también Jesús fue a la fiesta. Aunque no públicamente, sino
casi en secreto. Los judíos lo buscaban en las fiestas y decían, ¿dónde estará ese hombre? ¿Cómo decía la gente? Qué cosa, ¿verdad? Qué falta de respeto. Y qué miedo de asociarse en una forma personal con él. No se atrevían ni querían decir ni siquiera a dónde está Jesús. No querían los fariseos que el nombre de Jesús saliera de sus labios por miedo que pudieran decir, usted está hablando de Jesús y acaso usted también, como le dijeron a Nicodemo, usted también cree en él. Entonces no querían ni siquiera pronunciar su nombre, pero todos lo estaban buscando. A lo mejor lo estaban buscando para poder atacarlo, o a lo mejor lo estaban buscando porque secretamente, en lo profundo de su ser, creían en él. Querían aprender de él, o estaban ansiosos a ver la mano de Dios moverse una vez más a través de él. Pero a nadie se lo iban a contar. Sabemos que es así porque cuando Nicodemo en el capítulo 2 llega a Jesús, le dice, nosotros sabemos que vienes de Dios. No habló de su propia cuenta, sino que se unió con otros en esa misma rueda de fariseos o en esa misma línea de maestros de la ley. Nosotros sabemos que tú vienes de Dios y que eres un maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no estuviera con él. Así le dijo, de parte no solamente de él, sino de parte de aquellos que andaban con él. Pero después llegó entre la gente, se hablaba mucho de él. Unos decían, es un hombre de bien, pero otro decía, no es bueno, engaña a la gente. Pues habían dos opiniones de Jesucristo. Algunos decían que eran buenos y otros que eran malos. Esas opiniones van a seguir hasta el juicio de Pilato. En el juicio de Pilato, Pilato se lo da al pueblo. Digan ustedes cuánto quieren que él salga. ¿Dejamos a Jesús salir o a este ladronazo? Escogieron el ladrón. Escogieron el asesino. Pero ahí estaba todavía el debate. Habían algunos que gritaron por Cristo, pero el grito fue más fuerte por el verdugo que por el Salvador del mundo. Qué pena, hermano, que hoy día todavía se escucha más fuerte el grito de la maldad que el grito del bien. Es una pena, pero es una gran realidad. A lo mejor los hijos de nosotros podamos marcar la diferencia para que el grito del bien se escuche más y llegue más lejos que el grito del mal. Entonces nos sigue hablando la palabra de Dios y es un hombre de bien, pero otros dicen no, no es bueno, engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él. Nadie se atrevía a hablar abiertamente de Jesucristo, especialmente aquellos en la línea de la jerarquía o aquella gente que eran estudiada. Nos sigue hablando la palabra de Dios de esta manera. En el versículo 14, hacia la mitad de la fiesta, Jesús entró en el templo. Si la fiesta era 7 días, octavo el más solemne, entonces vamos a ir el cuarto día. En el cuarto día el Señor entra en el templo. Y cuando Él entra al templo comenzó a enseñar. Era una parte que estaban esperando los fariseos y también el pueblo. Le gustaba cómo Jesús enseñaba. La mayoría había dicho, este no enseña como los otros hombres. Este cuando habla, habla con autoridad. Él hace una diferencia, llega bien adentro. Él hace algo distinto a los demás maestros. Y dice que cuando llegó ahí, hermano, entró en el templo y comenzó a enseñar. Los judíos decían admirados. Estos judíos que quedaron admirados eran aquellos que todavía no creían. ¿Cómo sabe tantas cosas sin haber estudiado? No lo entendemos. No lo entendemos este hombre. ¿Cómo sabe tanto sin estudio? Qué pena, ¿verdad que sí? Porque a lo mejor si hubiese estudiado bajo Gamaliel o bajo algún hombre dotado, hubiesen aceptado su enseñanza. Sí, hermano, porque así es la gente. La gente siempre está buscando y de dónde tú viniste y de dónde estudiaste y todo esto. No lo podían entender. Sabemos, la semana pasada mencionaron a su familia. Dijeron, ese es hijo de José, hijo de María. Conocemos su familia, conocemos su pueblo.
O sea, que no podían esperar nada bueno, nada fuerte verdaderamente sobre este hombre. Ahora también se están preguntando, ¿y cómo es que este hombre sabe tanto? Pero nosotros sabemos que no es solamente como hombre que sabía tanto, porque a los 12 años, se recuerdan, entró al templo y ellos quedaron maravillados porque este niño no solamente estaba escuchándolo, sino que entró en debate con ellos. Comenzó a explicarle, comenzó a preguntarle y le mostró gran sabiduría a aquellos sabios y entendidos que estaban en aquel templo en una de las fiestas. Que este muchacho de 12 años fue, porque ya a los 12 años entra en esa etapa de adolescente, de hombre, hacia su camino hacia el hombre, y lo llevaban a presentarlo en una forma diferente, como en nuestra confirmación sacramental, en el bamesfa de ellos. Llegó a los 12 años al templo y se sentó con los estudiados y los maestros de la ley. La palabra de Dios nos sigue hablando y nos dice de esta manera. Jesús le contestó. Ellos no le preguntaron a él, mas sin embargo Jesús lo escucha todo. Sin tener oído biónico, escuchaba todo. Mi enseñanza no es mía, bendito sea Dios. No iba a decir mi enseñanza es de Gamaliel, de Cleofás, no, o de algún filósofo de aquel tiempo. No, es de quien lo envió. Mi enseñanza es de papá, de aquel que es la palabra, bendito sea el nombre de Dios, de aquel que todo lo sabe, de aquel que tiene todo poder. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Esa frase ahí es bien profunda. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Que si queremos conocer, tenemos que entrar, tenemos que actuar, tenemos que creer y tenemos que practicar lo que Él dice. Bendito sea el nombre de Dios. Y solamente aceptando lo que Él dice y viviéndolo, vamos a darnos cuenta que viene de Dios. Amén. Solamente si aceptamos la palabra y la ponemos en práctica, vamos a darnos cuenta que viene de Dios. No solamente en el tiempo de Jesucristo, sino en nuestro tiempo hoy día. Todavía la palabra de Dios nos sigue hablando. Y es solo cuando nosotros tomamos esta palabra de corazón y comenzamos a ponerla en práctica. Porque si conocemos la palabra, pero no actuamos sobre ella, no sirve para nada en nuestra vida. Pero si conocemos la promesa y la ponemos en práctica, nos damos cuenta del poder de Dios. Aleluya. Nos damos cuenta. Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida y Dios quiere hacer muchas cosas a través de ti, pero tienes que creer en lo que Él ha dicho. Bendito sea su nombre. Y cuando uno cree, uno lo pone en práctica. Bendito sea el nombre de Dios. Señor, yo creo en ti, yo voy a ti, yo voy a poner esto en práctica, Señor. Yo voy a creer que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, tu promesa no pasará, Señor. Yo voy a ti. Eso es ponerlo en práctica. Por eso digo que este versículo es bien profundo y a lo mejor ustedes le pueden seguir dando cerebro en los días que ustedes tengan y puedan meditar en eso. A lo mejor pueden sacar mucho más y ojalá que sí. En el versículo 18 nos dice la palabra de Dios de esta manera. El que habla por su propia cuenta lo hace para que la gente lo honren. Pero quien procura que el honor sea para el que lo envió, ese dice la verdad y en él no hay nada reprochable. O sea, cuando una persona habla de parte de Dios, no hay quien le pueda reprochar. Hay personas que a lo mejor no estén de acuerdo, hay personas que a lo mejor no crean, pero no va a haber ningún ataque, no ningún ataque que penetre, ningún ataque que te agobie, no va a haber ningún ataque que te quite a ti el ánimo, porque tú sabes que lo que tú estás diciendo es la verdad de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. Gente te pueden atacar, pero va a quedar aquí afuera, no va a llegar bien profundo, porque tú sabes en quién usted ha confiado y en quién usted ha creído y por quién usted está hablando. Amén. Cuando usted vaya a predicar en algún lugar, esté completamente convencido que lo que usted va a llevar es la palabra de Dios. Amén. No invento suyo. Y la palabra se confirma con la palabra para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 19 de esta manera: ¿no es verdad que Moisés le dio a ustedes la ley? Sin embargo, ninguno de ustedes la obedece. Estas palabras no son palabras fáciles.
especialmente a la gente que ya lo tiene contigo. Mas sin embargo uno puede decir, pero ¿por qué Jesús no cogió más fácil? ¿Por qué no dejó eso quieto? Se abrió, vamos a ir a una batalla. Pues un ataque que le está dando directamente a los fariseos y a los maestros de la ley que pensaban que estaban guardando bien los mandatos y estaban lejos de ellos. San Pablo es uno que se pensaba que nadie lo podía coger, no había por dónde agarrarme, dice San Pablo. Yo fui fariseo de fariseo y cuestión a la ley. Era una persona intachable, no me podían tocar. O sea, la viví y la practiqué, pero estaba equivocado. No estaba en la verdad completa, porque la verdad completa no está en la ley, amén. La verdad completa está en Cristo para la honra, la gloria de su nombre. Y nosotros tenemos que llegar a Él, tenemos que llegar a Cristo. Sin embargo, ninguno de ustedes la obedecen porque quieren matarme. La gente le contestó: estás endemoniado, ¿quién quiere matarte? Y eso es lo que querían, mas sin embargo no tienen la valentía para hacerlo, que la Biblia nos ha dicho ya que querían matar a Jesús, mas sin embargo aquí lo niegan. ¿Quién quiere matarte? Está endemoniado. Jesús le dijo: todos ustedes se admiran por una sola cosa que hice en el día de reposo. Sin embargo, Moisés le mandó practicar el rito de la circuncisión, aunque no procede de Moisés, sino de los antepasados de ustedes. Y ustedes circuncidan a un niño, aunque sea en el día de reposo. ¿Sabe que el niño tenía que recibir la circuncisión el 8º día, según la ley de Moisés? No antes, no después, a los 8 días. Si lo hacía antes, estaba violando la ley, pero iba a tener que hacer penitencia por violar la ley. A veces el 8º día después de nacer caía sábado, y ellos, por cumplir la ley, lo ponían en el rito de la circuncisión. Pues Jesús está diciendo: ahí no es malo, ¿verdad que sí? Ahí no es malo, aunque cae sábado, ustedes trabajan, ustedes cortan, ustedes violan la ley también, pero ahí no es malo, porque Moisés lo dijo. Solamente estaba diciendo: lo mío tampoco era malo, porque yo estaba haciendo un bien. Ustedes estaban haciendo un bien y yo también estaba haciendo un bien. Ustedes estaban obedeciendo una norma y yo también estoy obedeciendo una norma. Entonces no lo entendían. La palabra nos sigue hablando: y ustedes circuncidan a un niño, aunque sea el día de reposo. Ahora bien, si por no faltar a la ley de Moisés, ustedes circuncidan al niño, aunque sea en el día de reposo, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado en el día de reposo el cuerpo entero de un hombre? Amén. El cuerpo entero. ¿Cuántos dicen amén? No fue una sola cosa, sino el hombre entero fue restaurado. No juzguen ustedes por la apariencia. Cuando juzguen, háganlo con rectitud, con justicia. Háganlo de verdad, con conocimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Es bien interesante lo que la palabra de Dios nos enseña. Desde el versículo 25 al 31, Jesús habla de su origen. Y dice: algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar: ¿no es a este a quien andan buscando para matarlo? Aún la gente lo sabía. Ellos lo negaron, pero la gente lo sabía. Ya el chisme había corrido. Dice: lo están buscando para matarlo. Tienen aquí al frente de ellos y no están haciendo nada. Pues el pueblo se confunden. Están diciendo unas cosas por ahí, por las aldeas, pero ahora que lo tienen, están diferentes. ¿No es a este a que buscan para matarlo? Pues está ahí hablando en público. O sea, no se está escondiendo. Lo mismo que él le dijo: yo no me he escondido cuando se enfrentó a ellos. Lo que yo he hecho, lo he hecho en la sinagoga, lo he hecho al frente del pueblo. Yo no ando escondiendo mi enseñanza, la enseñanza del Padre. Pero está ahí entre ellos y nadie le hace nada. ¿Será que las autoridades creen de veras que este hombre es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Ellos pensaban que venía de Nazaret, de Cafarnaúm, de aquella región de allá. Pensaban que era de ahí. No se imaginaban que él había nacido en Belén. Entonces el Mesías va a venir de Belén. Ellos no pensaban, no sabían, no habían averiguado bien. A lo mejor si lo hubiesen preguntado a María, le hubiese dicho: oh sí, mi bebé, él nació en Belén. Sí, nació en Belén. A donde dice los salmos, y a donde dice Isaías, y a donde dice Zacarías, y a donde dice los profetas que iban a hacer.
Belén, Efrata. De ahí va a llegar el rey. Y dice, ¿será que las autoridades creen? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. ¿Sabe cómo estaban esperando a Cristo? Como nosotros lo estamos esperando hoy día. El pueblo judío lo estaba esperando así la primera vez. Y Juan el Bautista también. Juan el Bautista lo está esperando como nosotros lo estamos esperando hoy día. Lo estamos esperando hoy día, que va a llegar, hermano, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Va a llegar a buscar a su pueblo, a buscar a su iglesia, a llevarla al cielo. Pensaron, hermano, porque creyeron y se enfocaron solamente en este rey, en que iba a cambiar su destino contra todos los imperios, con la gente que lo tenían a ellos oprimido. Estaban buscando, hermano, su venganza. Él vino primero como un salvador, libertador del alma, libertador del pecado. No vino para libertarlo de un imperio, sino de la maldad. La segunda vez dice que está una puerta en los muros de Jerusalén que se llama la puerta dorada, que jamás se ha podido abrir. Pero cuando llegue el rey, se va a explotar esa puerta, bendito sea el nombre de Dios. Y él va a llegar por esa puerta dorada y va a llegar a su trono. Ellos lo están esperando aquí en este versículo. Y cuando llegó Jesucristo, lo estaban esperando de esa manera. Lo estaban esperando como Rey de Reyes, que apareciera de la nada, que llegara solamente y que era rey, algo así como si salió de las nubes. Así va a llegar. Dice Juan 14 que vendrá montado en una nube para la honra, la gloria de Dios. Ellos esperaban a Cristo así la primera vez, y como no llegó así la primera vez, piensan que no ha llegado. Muchos todavía. Pero nosotros sabemos que sí llegó. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Amén. Sí llegó, pero llegó como bebé. No llegó a la manera que el hombre lo quería, sino a la manera que Dios lo quería, porque tenía que hacerse hombre. Si hubiese llegado bajado en una nube primero, iba a ser Dios, iba a ser divino. ¿Y cómo podía rescatarnos del pecado? No tiene que haber derramamiento de sangre para rescatarnos a nosotros del pecado. Entonces Dios tuvo que usar toda su creatividad. Dios, hermano, lo hizo hombre para que diera la vida por cada uno de nosotros. El judío todavía no lo entiende, bendito sea el nombre, pero lo va a entender. Lo va a entender porque en la misericordia de Dios van a llegar muchísimo a los pies de Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque Israel es para Dios, aleluya, y es de Dios. Así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, le dijo en alta voz, pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quien ustedes no conocen. Esas palabras son fuertes porque ellos pensaban que conocían a Dios. Y a lo mejor aquí también hay muchos que piensan que conocen a Dios, pero todavía no se han abandonado íntimamente con Dios. Y lo conocemos con alguna palabra, y a lo mejor lo conocemos con algún cosquilleo, y a lo mejor lo conocemos con algún escalofrío, pero ese no es Dios. Amén. Dios no es solamente una cosquilla, Dios no es solamente un escalofrío, Dios es vida dentro de nuestra vida. Y cuando nosotros lo conocemos de esa manera, comenzamos a conocerlo a Él íntimamente. Los dos nos hacemos una sola persona. Y ese es el deseo de Cristo para cada uno de nosotros, que sean uno, como tú y yo somos uno. Una sola persona, vida en mi vida. Ustedes no lo conocen porque si lo conocieran, le hicieran caso. Si lo conocieran, actuaran diferente. Si lo conocieran, hicieran el bien. Si lo conocieran, no me reprocharan. Si lo conocieran, no quisieran matarme. Pero como no lo conocen, me quieren matar. O sea que es claro, y son palabras, hermano, que suenan como así por encimita, pero son bien directas. Son bien directas a la hipocresía de aquella gente que se pensaba estar cerca de Dios y estaban verdaderamente lejos de Dios. Qué pena cuando nosotros estamos caminando y pensamos que estamos haciendo la voluntad completa de Dios y de repente resbalamos y backslide, hacemos una estupidez y nos damos cuenta lo débiles que somos, ¿verdad? ¿Alguien le ha pasado aquí alguna vez? Nos damos cuenta lo lejos que estamos. Nos damos cuenta que todavía necesitamos abandonarnos tanto a Dios, rendirnos tanto al Señor, que nuestra sabiduría
nuestro conocimiento, nuestra inteligencia es bobada. Entonces Jesús está dejando saber a toda esta gente esta realidad. Así que ustedes me conocen, pero no he venido por mi cuenta, sino que he sido enviado por uno que es digno de confianza y quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque vengo de él y él me ha enviado. Qué bueno tener intimidad con el Padre de esa manera. Si estoy aquí no es porque yo quiero, si estoy aquí es porque Dios me dijo que viniera. Si estoy hablando no es porque me da la gana o que quiero lucir, sino porque Dios me dijo, anúnciale esto al pueblo. Jesús está diciendo, yo no hago nada por mi propia voluntad. Yo me dejo guiar por papá. Y si estoy aquí es porque papá quiso que le hablara a ustedes hoy. Eso es unión, eso es intimidad, eso es los dos ser uno. Nos falta mucho, papá, pero ayúdanos a ser así. Ayúdanos a lograrlo. Ayúdanos a poder ser uno contigo como el Hijo fue uno contigo. ¿Cuántos dicen amén? En esta fiesta, en el día solemne y en todos los días de esta fiesta, sabe que se decía una oración. Déjame decirte la oración que se decía. Se repetía. Y sabe que los judíos, no solamente en esta fiesta, sino los judíos todos los días, en la madrugada y cuando llega el atardecer, oraban esto. De Deuteronomio capítulo 6, el Shema. Versículo 4. Oye Israel, o escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios, el único Señor. ¿Cuánto aplauden la grandeza del Señor? Amén. Lo decía 2 veces al día, hermano, 2 veces al día, todos los días de la semana, pero en estos días de fiestas, escucha Israel, nuestro Dios es el único Señor, aleluya, el único Adonai, el único Señor. No hay otro. Lo decían, hermano, como una oración, como una vivencia de fe, levantando su fe y exhortando a los aires que ellos sí conocían el único y verdadero Dios. Y lo gritaban por si acaso, porque sabe que en muchas ocasiones el pueblo, o sea, la gente de Israel, llegó a la idolatría, a creer en falsos dioses y a buscar falsos dioses. Y qué bueno que de repente estaba en un lugar y escuchaba a alguien decir, escucha Israel. ¿Y qué estoy haciendo yo? Hay un solo Dios, no hay 2 dioses. Y en la tarde otra vez, escucha Israel. Nuestro Dios es el único Dios. No tiene que andar creyendo y buscando otros dioses o otras ideas. No hay. Escucha Israel. Hoy nosotros podemos hacer lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Fíjense, hermano, nos sigue hablando la palabra del Señor y nos dice de esta manera. Yo lo conozco porque vengo de él y él me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero ninguno le echó mano. ¿Sabe por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús conocía bien su hora. Todavía no ha llegado mi hora. Muchos creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, ¿acaso hará más señales milagrosas que este hombre? Del versículo 32 al 36. Vamos a ver, los fariseos intentan arrestar a Jesús. Los fariseos oyeron lo que la gente decía de Jesús. Y ellos y los jefes de los sacerdotes mandaron a unos guardianes del templo a que lo arrestaran. Entonces Jesús dijo, voy a estar con ustedes solamente un poco de tiempo y después regresaré al que me ha enviado. ¿Sabe que él estaba hablando que iba a ascender al cielo? Mas sin embargo ellos no lo entendían. Él estaba hablando aquí espiritualmente, pero nosotros aprendimos que para entender lo espiritual tenemos que ser espiritual. Y para poder ser espiritual también hemos aprendido que tenemos que nacer de arriba. Tenemos que nacer del Espíritu. Uno de los estudiados y de los jefes de los judíos aprendió eso. Se llamaba Nicodemo. Nicodemo tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo será esto de nacer de nuevo? Sí, lo que nace de carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y por eso, hermano, no entendían, porque es espíritu que le está hablando. Es un idioma espiritual. Aunque lo estaba diciendo en su lenguaje, no lo entendieron. La palabra nos sigue diciendo de esta manera: ustedes me buscarán, pero no me encontrarán,
porque no podrán ir a donde yo voy a estar. Lo mismo le dijo después, más tarde, vamos a leerlo otro día en San Juan 14. Lo mismo le dice a sus discípulos cuando se está despidiendo de ellos y ellos están tristes. Dice, ustedes me buscarán, pero no me encontrarán. Los judíos comenzaron entonces a preguntarse unos a otros, ¿a dónde se va a ir este? Que no podremos encontrarlo. A lo mejor pensó que se iban a ir a enseñarle a los paganos, que ya se jaltó de ellos, se cansó de la incredulidad de ellos, de los ataques de ellos, y mejor me voy con los gentiles. Así como Pablo hizo, que Pablo se fue con los gentiles. Los judíos no querían aceptar la palabra, pero no se fue por miedo, se fue porque Dios lo bautizó para los gentiles. Bendito sea el nombre de Dios. Y pensaron, mucha gente se fueron a los gentiles porque los gentiles estaban buscando cualquier novedad. Los griegos estaban buscando cualquier novedad para tratar de creer en ella. Pensaron que a lo mejor está hablando que se va a ir con los paganos, se va a ir con los gentiles, se va a ir a Grecia, se va a ir a otra parte del oriente. Pero no era otra parte del oriente, era la presencia de papá. ¿A dónde se va a ir este? Que no podemos encontrarlo. ¿Acaso va a irse a los judíos que viven dispersos en el extranjero y a enseñar a los paganos? ¿Qué quiere decir eso? De que me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo voy a estar. En el versículo siguiente, 37 al 44, pasan dos cosas. Jesús proclama la fiesta en el día más solemne. Una gran verdad. Le mencioné anteriormente que cerca del último día, la bendición se mostraba porque llegaba un aguacero. Bendito sea el nombre de Dios. Y esos meses, séptimo mes, septiembre, octubre, esos meses por ahí son meses de lluvia. Entonces sabemos que el tabernáculo Sucot es tiempo de lluvia. Si la abundancia va a llegar para ese año, para el pueblo, Dios lo muestra con lluvia. Pues la gente va y está esperando la bendición. Pero no había aguacero. Mas sin embargo había un hombre. Y dice que se da cuenta que la gente se va a ir triste porque no llega el aguacero. No llega la bendición que expresa abundancia. Pues Jesús dice que en el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, vengan a mí y beba. Como dice la escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Bendito sea Dios, aleluya. Soy más que ese aguacero que ustedes están esperando. Este aguacero le puede ayudar por un día, por un segundo, por un minuto, por un mes o varios meses. Pero el que cree en mí, no le voy a ayudar por un día, una semana, unos meses o varios años. Le voy a ayudar toda su vida. Y de su interior brotarán manantiales de agua viva. El Señor dice, el que cree en mí no va a ser algo superficial que van a recibir, va a ser algo íntimo de tu interior, de adentro de ti, aleluya. Tabernáculo, voy a habitar en ti, aleluya. En la fiesta de la enramada, Él dice, el Señor en la palabra habitó entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros. En lo más profundo de tu ser brotarán manantiales de agua viva. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ahí nos pide una cosa: el que cree en Él, aleluya. Había muchos que no creían en Él, pero Él se hace responsable, se hace fuente inagotable para cada uno de ellos. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. El Espíritu, como en forma de toda carne, no había venido. Así como lo profetizó Joel en el capítulo 2, versículos 27 y 28, no había llegado. Pero Jesús estaba hablando de esa manera, que va a llegar para todo el mundo en una forma íntima. Hoy día nosotros sí no tenemos excusa para no tener esa intimidad con Dios, porque el Espíritu ya llegó, aleluya. Pero todavía, así como a Jesucristo, nosotros tenemos que tomar una decisión hacia Él. Tenemos que tomar una decisión también hacia el Espíritu. ¿Cómo tomar una decisión hacia el Espíritu? Sí, tenemos que darle la libertad.
de nuestra vida. Tenemos que rendirnos a Él, a su acción, a su poder, a su acción transformadora, primeramente. Porque una de las misiones del Espíritu Santo es que va transformándonos, amén. Nos lleva a toda la verdad. Nos regresa esa imagen que se nos perdió por el pecado de Adán y Eva. Esa imagen y semejanza perfecta del Padre Creador. Entonces la palabra de Dios nos sigue hablando de esta manera. La división entre aquella gente. Había algunos entre la gente cuando oyeron estas palabras dijeron: seguro que este hombre es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: no, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. Seguían con el mismo ataque. Este es de Galilea, este no puede ser el Mesías. El Mesías viene de David, el Mesías viene de Belén. Este no puede ser. La Escritura dice que el Mesías tiene que ser descendiente del rey David y que procede de Belén, el mismo pueblo donde era David. Así que la gente se dividió por causa de Jesús. Algunos querían llevárselo preso, pero nadie lo hizo. Nadie lo pudo hacer. Luego nos habla desde el versículo 45 hasta el versículo 53. Las autoridades no creen en Jesús. Y cuando habla sobre las autoridades se está refiriendo a los que estaban encargados y tenían fuerza en la iglesia, en los templos, en las sinagogas. Los guardianes del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes, que le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Se recuerda que anteriormente habían mandado a la guardia a buscarlo, mas sin embargo se quedaron escuchándolo. Fueron a arrestarlo, pero cuando llegaron ahí, a lo mejor dijeron: esto está bueno. Se quedaron maravillados porque este hombre, así como ellos mismos habían pensado y ellos mismos no podían echarle mano, porque este hombre no habla como cualquier persona. Este hombre habla y nos paraliza. Este hombre habla y nuestro corazón se llena de fuego. Lo que queremos, nos sentimos hermosos por dentro. Si éramos malos, nos olvidamos que éramos malos mientras este hombre está hablando. Y cuando llegan él, los guardianes del templo lo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes y le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardianes contestaron: nunca ha hablado nadie como habla él. Entonces los fariseos le dijeron: también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso han creído en él algunos de nuestros jefes o de los fariseos? Pero esa gente que no conoce la ley está maldita, diciendo: nosotros conocemos la ley, porque conocemos la ley no creemos en él. Son aquella gente que no conocen la ley, que se están dejando embobar y por eso son malditos. Y no sabía que los malditos eran ellos, porque di que conociendo la ley no sabía quién era Jesús. Y la ley misma habla de él. Entonces nos sigue hablando y con esto termino. Pero de repente hay un hombre llamado Nicodemo. El fariseo que en una ocasión había ido a ver a Jesús le dijo: según nuestra ley no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que ha hecho. Ellos le contestaron: ¿también tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verá que ningún profeta ha venido de Galilea. Se enojaron con él, atacan a Nicodemo. ¿Y acaso tú estás a favor de este hombre? ¿También tú eres de Galilea? Estudia, tú eres maestro, tú sabes que nunca ha llegado un profeta de Galilea. Palabra de Dios. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios, hermano.